Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante, ¿cierto? Para tanto nuestros usuarios como familiares y cuidadores, ya que es el tema de ejercicios pasivos y movilizaciones, ¿ya? Como ya sabemos, ¿cierto? Soy parte del programa de dependencia severa de nuestro CEFAM Vista Hermosa, ¿ya? Y junto con Fundación Rafa, ¿cierto? Estamos realizando este proceso de educaciones para los cuidadores. Entonces, comencemos, ¿cierto?, con esta importante pregunta. ¿Ya? ¿Serán importantes los movimientos en las rutinas de nuestras personas con dependencia? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Que sí? ¿Ya? Así es. Yo no los puedo ver a todos, pero si alguien quiere compartir algo, ¿creen ustedes que son importantes? Don Carlitos parece que está hablando, pero está silenciado su Ah, micrófono. parece, Lo sí. veo ahí Sí. mover la boca. ¿Ahora estoy bien? Ahí sí, don Carlos. Ya. No, yo encuentro que es importante Ajá. el movimiento de rutina diaria del enfermo, Ajá. porque sobre todo por la parte respiratoria necesita hacer ejercicio, moverse un poco, no tan solo estar en cama sentado, sino que hacer ciertos movimientos, no bruscos, Claro. pero hacerlo. Creo que tú misma fuiste que le dijiste, pues. Sí, Así es, sí. claro. Ya, Entonces, perfecto. yo creo que es importante y los ha hecho y lo está haciendo. Perfecto, súper bien. Entonces, bueno, como decía don Carlos, ¿cierto? Es tremendamente importante y esencial la movilidad de todos nuestros familiares, usuarios, ¿cierto? Que están en un proceso de reposo prolongado o que tienen algunas dificultades de funcionalidad. Entonces, ¿cierto? La actividad física es diaria para estos usuarios, sí o sí, ¿ya? ¿Y qué pasa si no los realizamos? ¿Ya? Pasan muchas cosas, ¿cierto? Que van en desmedro de nuestro usuario, de nuestro familiar, como por ejemplo disminución de funciones físicas y mentales, ¿ya? Y también tenemos predisposición a algunas complicaciones de patologías crónicas, como por ejemplo descompensaciones de diabetes, hipertensión, también generamos alteraciones en la función cardíaca y entre otras cosas. ¿Cierto? Las personas que están en condición de cama no quiere decir que no requieren de actividad. Al contrario, ¿cierto? Con la movilidad podemos prevenir también algunas lesiones tremendamente dolorosas que son las lesiones por presión. ¿Ya? Podemos ayudar también a la función respiratoria y cardíaca y entre otros miles de beneficios. Entonces, los ejercicios, ¿cierto?, realizados de forma constante y permanente para nuestros usuarios, ¿cierto?, pueden, disminuir, ¿cierto?, estos problemas tanto respiratorios, cardíacos, y lo que le decía que eran las lesiones de la piel que son tremendamente importantes y dolorosas además. Y además eso requiere un cuidado, ¿cierto?, de cambios de posiciones, requiere un cuidado también del trabajo que hacemos conjunto con la enfermería, así que es un trabajo totalmente, ¿cierto?, multidisciplinar. Entonces, ¿qué es un ejercicio pasivo? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestros familiares? Es la realización, ¿cierto?, de cualquier movimiento articular sin intervención absoluta de nuestro familiar. O sea, yo lo muevo, él no hace nada. En el caso de los usuarios que no son tan dependientes, o sea, que se pueden movilizar solos, no hay problema. Ahí siempre tenemos que fomentar la funcionalidad, por ende le pedimos siempre a nuestro usuario que nos ayude con el movimiento. Entonces, beneficios tienen muchos, como ya les había comentado. ¿Cierto? Mejora la circulación, mantiene la flexibilidad muscular, ¿cierto? Impide que se generen adherencias articulares, que cuando uno, por ejemplo, está mucho tiempo en inactividad, nuestra articulación se comienza a adherir, ¿ya? Como a pegar, ¿ya?
También, ¿cierto? Mejora nuestro sistema digestivo, nuestro tránsito intestinal, por ende es importante, ¿cierto?, realizar movimientos. Y, por ejemplo, la alimentación siempre es importante que la realizamos bien sentados, ya para mejorar, ¿cierto?, la movilidad intestinal. Tenemos varios efectos de la movilización de nuestros usuarios. Punto 1, importante, prevenir la aparición de deformidades, ¿cierto? Disminuir esta rigidez que estaba comentando hace un segundito, y prevenir las adherencias, ¿cierto? Por posiciones que están mantenidas, que son, como le decimos nosotros, las posiciones viciosas, ya que son mantenidas en el tiempo. Mejorar también, ¿cierto?, la nutrición muscular, mejorar la circulación sanguínea y linfática, preparar al músculo para un mejor trabajo activo. O sea, por ejemplo, si yo quiero sentar a mi familiar, lo quiero sentar, lo quiero poner a borde de cama, o lo quiero pasar a una silla, es muy importante realizar estos movimientos para comenzar a activar nuestro sistema y realizar de mejor forma esta transición o esta movilización. Por ahí está. Prevenir, ¿cierto?, contracturas musculares y mantener la elasticidad muscular, como les comentaba. Mantener la movilidad articular, ¿cierto? Y también mejorar la movilidad. Porque si nosotros lo hacemos de forma constante, también la podemos mejorar. Estimular siempre el punto de vista psíquico a nuestro familiar, ya siempre motivarlo a realizar el ejercicio, motivarlo a que nos ayude a movilizarse, y favorecer la conciencia del movimiento, ¿cierto? Contribuir a que la persona tenga conciencia de su cuerpo, ya que sepa dónde está ubicado en el espacio. Ahora, consejos a la hora de movilizar. ¿Qué consejos les podría dar yo a ustedes? Importante, partir siempre con la movilización de las articulaciones siempre más cercanas al cuerpo. Por ejemplo, si quiero movilizar los brazos, siempre partir por la zona de los hombros, después continuar con codos y finalmente muñecas y manos. Siempre partir por la parte más cercana a nuestro tronco, ¿ya? Segundo, efectuar, ¿cierto?, estos ejercicios en un lugar también y en una posición cómoda para su familiar, ¿ya? Y también hay que tener cuidado y con elementos, digamos, externos que puedan entorpecer nuestro ejercicio. O que también puedan, por ejemplo, generar caídas o golpes, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Lo otro, siempre realizar movimientos muy suaves para no, ¿cierto?, lesionar a nuestro familiar. Siempre siguiendo el movimiento normal de las articulaciones. Nunca forzar. Si sentimos como que hay un límite en una articulación, no hay que forzar. Se moviliza hasta donde se pueda nomás, sin dolor siempre. ¿Ya? Si, por ejemplo, si realizamos ejercicios pasivos, se deben realizar idealmente todos los días. ¿Ya? Todos los días debemos movilizar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, a nuestros familiares, sí o sí. También tomar en cuenta, en el caso de que tengan algún familiar que no pueda expresarse, ¿cierto?, que no pueda comentar que le duele, siempre fijarse en la cara, en la gesticulación. Si pone cara de dolor, ¿cierto?, es porque algo está pasando y hasta ahí nomás movilizo, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta la sensación de su familiar, no forzarlo. También, importantísimo, así como se ve en la imagen, debo tomar firmemente siempre de un lugar que esté bien cercano al tronco y tomar bien las extremidades sin realizar presión, sino que la extremidad tiene que caer y ahí la coloco, ¿cierto? Y ahí la tomo. No realizo presión, porque si no puedo hasta enterrar los deditos y dejar alguna lesión, porque ya saben que su familiar tiene fragilidad capilar también. Entonces, así como se ve, ¿cierto? Tomo de la zona más cercana, que en ese caso, por ejemplo, es la rodilla, y tomo la zona del pie para poder movilizar firmemente, pero a la vez tiene que ser suave.
Entonces, acá tenemos una rutina de ejercicios que podemos hacer diariamente, que es una rutina fácil, ¿ya? Que generalmente nosotros, por ejemplo, podemos partir de la zona del cuello. Entonces, siempre podemos tomar de la zona de la base del cuello a nuestro familiar y girar, ¿cierto?, la cabeza de forma muy lenta, ¿ya? Realizando movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda lentamente. Si mi familiar me coopera, yo le pido que me ayude, siempre, ¿ya? Si lo puede hacer solo, genial. Le pido que rotemos la cabeza y ustedes le pueden mostrar a ellos cómo se realiza. También les sirve a ustedes, ¿cierto?, para poder flexibilizar la musculatura de cuello, porque ustedes como cuidadores saben que tienen que cuidarse también, ¿ya? Entonces, ya que movilizamos un poco el cuello, ¿cierto?, podemos empezar a movilizar extremidades superiores. En este caso, partimos por los brazos, ¿cierto? Brazos, idealmente los llevamos a la flexión y a la extensión, ¿ya? Que son movimientos totalmente normales para nuestro hombro. Importante saber tomarlo, como se ve en las imágenes, siempre de codo y de la zona de la muñeca o antebrazo. Siempre mantener firme y realizar suave el movimiento. En otro videito se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Entonces, después realizamos, ya que ya movilizamos hombros y codos, pasamos a la muñeca. Ya, la muñeca también, ¿cierto? Podemos hacer movimientos de flexión y de extensión, y también podemos hacer movimientos circulares. Si me ayuda mi familiar, perfecto. Los puedo hacer yo mismo con mi paciente, ¿cierto? Entonces, tenemos también algunos otros ejercicios que podemos hacer para extremidades inferiores, para las piernas. Podemos, por ejemplo, hacer una flexión de la pierna, ¿cierto? La doblo y doblo rodilla, así como se ve en la imagen. Eso es importante, que no dejemos caer nunca la extremidad de nuestro familiar, sino que siempre lo hagamos lento, se baja y se sube muy lento, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre sin apretar. Por otro lado, podemos también favorecer lo que es la apertura de la pierna y el cierre para lo que es la flexibilización de la musculatura interna sobre todo, y así nos favorece en el manejo del aseo de la zona genital. Así que es importante que lo mantengamos bien flexible, ¿ya? Perfecto. Y también, ¿cierto?, tenemos nuestros ejercicios de la zona del tobillo, que también es importantísimo, porque la musculatura de la pantorrilla nos ayuda a bombear, ¿cierto?, la sangre y nos favorece el retorno de la circulación. Así que es muy importante que realicemos ese movimiento de flexión así y extensión de la zona del tobillo, ya, o sea, puntita para arriba y para abajo del pie. Lo pueden hacer ustedes también como cuidadores, porque a ustedes también les va a favorecer mucho lo que es la circulación sanguínea, ¿ya? Ajá. Sí, comentarles un poco también sobre el tema de las movilizaciones. Yo sé que a muchos de ustedes les cuesta realizar este tipo de acciones, ¿ya? Es como, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué es lo que hago? ¿De dónde lo tomo? ¿Ya? Entonces, los giros en cama son tremendamente esenciales para los usuarios encamados, ¿ya? Y siempre, siempre, cuando vayamos a movilizar a nuestro familiar, tiene que ser de articulaciones que son grandes, ¿ya? De zonas grandes. Por ejemplo, como se ve en la imagen, esta cuidadora está tomando a su familiar desde la zona del hombro y desde la zona de la cadera, ¿ya? Entonces, si usted lo va a girar, idealmente le va a flectar una pierna que es la contraria hacia donde usted lo va a girar, y tomándolo desde la zona de la cadera y la zona de la espalda, se gira. Ya siempre es así. ¿Por qué? Nunca traccionar ni de un brazo ni la pierna, porque ellos tienen mucha pérdida de masa muscular, entonces podemos generar cualquier lesión o luxación de la articulación.
Y eso no, obviamente, ¿cierto? Es totalmente una complicación del cuadro de nuestro familiar. Así que no se hace, ¿ya? Siempre se toma desde la zona del hombro y desde la cadera. Si lo voy a sentar borde cama, puedo partir desde la posición del giro y voy a introducir mi mano, así como se ve ahí, en la imagen, en la segunda. Mi bracito lo voy a introducir debajo de la cabeza de mi familiar y lo voy a abrazar. Al mismo tiempo, puedo doblar ambas piernas y tomarlo, ¿cierto? También de las rodillas. Y se realiza un movimiento en bloque, entonces yo lo siento. Es como que hago un movimiento totalmente, como con mi cuerpo, lo desplazo de un lado y lo desplazo hacia el otro y aprovecho de girar al familiar. ¿Ya? Y cuando ustedes lo van a sentar, siempre tienen que fijarse en que tenga un buen apoyo de pies en el suelo. Porque les pasa mucho que se resbalan, sobre todo si no utilizan el calzado adecuado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo está en la cama y lo quieren poner de pie, ningún problema. Se colocan un buen calzado adecuado, ¿cierto? Aprovecho de poner mis rodillas, como se ve en la tercera imagen, mi rodilla, que tope con la rodilla de mi familiar, y pongo mi pie que bloquee el avance del pie también de mi familiar para que no se resbale. ¿Ya? Lo tomo siempre de la zona debajo de las axilas, lo abrazo hacia la parte posterior del tórax, y le pido que, si me coopera, le pido que me abrace, y ahí lo levanto. Si, por ejemplo, les cuesta un poquitito más realizarlo, idealmente háganlo cuando esté con un pantaloncito su familiar, porque así puedo agarrar del pantalón y traccionarlo hacia arriba, como ayudarlo un poquitito más, ¿ya? Y darle un poquito más de soporte. Entonces, este tipo de movilizaciones, como les comentaba, son básicas, pero son cosas que ustedes tienen que saber. También, tomar en cuenta siempre que ustedes, como cuidadores, también tienen que mantener una buena postura a la hora de realizar este giro, ¿ya? Entonces, si lo van a levantar, siempre tiene que ser con sus rodillas flectadas. Nunca agacharse ustedes, sino que bajamos, pero flectamos las rodillas. Entonces, si tenemos algún usuario que nos coopera, que está en silla de rueda o que pueda sentarse en una silla, partimos también con ejercicios de cuello, ¿verdad? Podemos hacer movimientos de tronco a través de unas rotaciones o giro de tronco. Le podemos pasar, por ejemplo, un palito de escoba. Si lo podemos tomar, genial, con un palito de escoba, podemos realizar los movimientos de rotación. También podemos, por ejemplo, elevar el palito, ¿cierto? Para trabajar hombros. Es importante también trabajar cadera sentado, entonces le pedimos que eleve las rodillas, sentadito así como se ve en la imagen de abajo. Y también, por ejemplo, es importante que vayamos trabajando el movimiento del tobillo, así como se ve, puntita hacia arriba y puntita hacia abajo, siempre. Ya, porque ya saben que nos favorece a la circulación, ¿cierto? Nos favorece el retorno venoso. Así que ustedes también deberían llevarlo a la práctica, ¿ya? Pueden hacer estos ejercicios en casa. Recomendaciones finales para esto, ¿cierto? Importante, todos los ejercicios se deben coordinar con la respiración. Pasa mucho que cuando uno le dice a una persona que haga algo, sobre todo un ejercicio, dejan de respirar, y eso no debe ser, sino que lo pido que mantenga siempre la respiración durante el ejercicio. Tomen siempre en cuenta qué es lo que quiere su familiar, siempre, ¿ya? Tomen en cuenta también si tiene algunos objetivos de movilización. Por ejemplo, alguno que quiera mantener la marcha, ya que a lo mejor, no sé, me cuesta, por ejemplo, tomar el control de la tele y quiero ver tele, entonces ese es un buen objetivo para realizar estas movilizaciones, que a lo mejor para ustedes son acciones pequeñas, pero para ellos son acciones muy grandes, ¿ya? Buscar, ¿cierto? Importante es que
tienen que tomar en cuenta que estamos en periodo de pandemia, aunque ha disminuido un poquitito, ¿cierto? Pero hay que tomar precauciones al acercarse a su familiar. Idealmente, usar mascarilla, sobre todo si estoy yo, por ejemplo, con un cuadro respiratorio, evitar el contacto directo y ponerme una mascarilla, ¿cierto?, para prevenir. Si tengo alguna duda sobre la movilización, es muy importante consultar, ¿ya? Estamos todos, ¿cierto?, disponibles para ustedes para poder hacer sus consultas respecto a las movilizaciones, a los ejercicios que puedan realizar, para así evitar lesiones y accidentes con sus familiares. Algo importantísimo también que lo puse ahí con mayúscula y en negrita, que dice nunca movilizar con dolor, ¿ya? Estamos entregando ahí una información errónea a nuestro sistema, ¿ya? Entonces la idea es que siempre se movilice cuando la persona esté cómoda, y bueno, si la persona de por sí tiene alguna enfermedad, por ejemplo, muscular o esquelética, que le genera dolor constante, nunca forzar, ¿ya? Siempre hacer movimientos muy lentos y sin forzar ninguno. Y les comento que lo que está diciendo ella es que primero, por ejemplo, tienen que hacer un lavado de manos, ¿ya? Realizar los ejercicios 2 a 3 veces idealmente, y se realizan los ejercicios en ambas extremidades, ¿ya? Eso, entonces, ahí va con el ejercicio 1. Fíjense que se toma del codo y se toma de la zona de la manito, idealmente antebrazo, ¿ya? Y se genera un movimiento totalmente suave hacia arriba y hacia abajo. Obviamente, ella no tiene limitación de la movilidad, ¿ya? Por ende, tiene rango completo de hombro, no tiene dificultad. Ustedes siempre tienen que tener la precaución de no movilizarse hasta, digamos, hasta donde se pueda solamente. Ahí está abriendo y cerrando. Ahora, trabajar codo. Ya trabajamos codo y pasamos a la muñeca. Eso, entonces también es importante movilizar los dedos, ¿ya? Es muñeca y dedos también, siempre. Idealmente, ¿cierto? Después de movilizar, alinearlo lo mejor posible, y también le podemos poner algunas almohaditas para que mantengan la posición. Claro, ahí le da el recado. Claro, pero en el caso de cualquier cosita le va a servir, porque si no tiene que estar viniendo y no tenemos. Y así. Ya, ¿se entendió? Es una movilización totalmente básica, ¿ya? Obviamente, es para usuarios más dependientes. Por ejemplo, en el caso de don Carlos, que estaba con la señora Patti, es difícil, ¿cierto? Que, o sea, no es lo mismo, porque ella se moviliza sola, hay que tener mayores precauciones, porque quizá hay que hacer los ejercicios más lentos para evitar que ella se canse tanto, pero es otro tipo de movilización, ¿verdad? Una movilización en la cual ella hace todo, ¿ya? Entonces, seguimos con los ejercicios de pierna. Entonces, mismas precauciones, siempre mantener higiene de manos cuando uno va a hacer alguna atención del familiar, siempre. Y también, por ejemplo, si tiene algún elemento invasivo, por ejemplo, una sonda, ¿ya? Una sonda para orinar, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no hay que traccionarla, hay que posicionarla en un lugar donde no genere tracción, ¿ya? Eso. Entonces, siempre con espalda recta, lo único que hago es doblar mis rodillas para poder, ¿cierto?, hacer
modificaciones de la altura de mi cuerpo, la muevo, ¿cierto? Me muevo de un lado a otro para facilitar la movilización. Y eso es importante, fijarse en el rostro de mi familiar, si le duele o no le duele, ya si pone cara de dolor o no. Entonces, partimos por la movilización de la rodilla. Ahí está Marlene, la movilización de la rodilla y cadera para que puedan ver cómo se hace. Es lento, en el caso de su mamá obviamente es más limitada, pero también se puede movilizar. Ya, gracias. Entonces, ahora con rodillas tiradas se abre y se cierra. Esto es importante, como les decía, para mantener la flexibilidad de la musculatura interna de la pelvis y así nos facilita lo que es el aseo en la zona genital. Y también, cierto, la movilidad de tobillo, también importante para mejorar la circulación. Y los deditos también. Hasta los deditos de los pies se deberían mover. Perfecto. Y siempre dejar a nuestro familiar lo más cómodo posible. Idealmente le puedo colocar, ¿cierto?, una almohada debajo de la rodilla para que pueda mantener la movilidad de rodilla y no le duela cuando lo voy a volver a mover, porque pasa mucho que cuando están mucho tiempo con la rodilla muy extendida, al movilizarlo y doblarlo les duele mucho, entonces hay que tratar de mantener siempre la rodilla con un cojincito debajo, cosa que no llegue a un rango extremo de extensión de rodilla. Así que eso, les agradezco mucho, ¿cierto?, habernos acompañado hoy en nuestra presentación. Espero les haya gustado y a lo mejor les haya aclarado algunas otras cositas. Ustedes saben que siempre estoy ahí dispuesta a responder sus consultas. Y obviamente aquí cualquier cosita tenemos ahí contacto con Constanza para que nos puedan ahí mostrar sus inquietudes también. Ah, sí. Qué bueno grabar, porque varios pidieron que se grabara porque no iban a poder estar presentes. Ah, ya. Así es. Ahí Sí, desde funerales. Oye, ¿quién murió? No, parece que alguien conocido, porque la señora que trabaja conmigo aquí me contaba que se le murió su suegro, pero no supe exacto quién era. ¿No es conocido la persona que murió? Y ella es de aquí, Casa Vieja. No el programa que yo sepa. Era Ya. comadre, creo, de alguien, ¿o no? O compadre. Era... Ah, entonces no es el mismo, porque el que murió, me decía ella, es un varón. Sí, no, Y sí habla de creo la que comadre, era entonces es otra persona. en el funeral de mi comadre. Claro. Compadre, no sé. Ahí está la Marlene. Hola. La Constanza. No me podía conectar, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Marlene? Bien, gracias a Dios, estamos recién La Marlene almorzando. está haciendo unos arreglos preciosos para el matrimonio de su hijo. ¡Ay, se casa tu hijo, Marlene! Sí, por la iglesia, así que le estoy haciendo los souvenirs. Tan bonitos. Mire, ¡Oh, pero maravillosos! ¿ve? Le muestran ¡Oh, más qué de afortunados! para que así que los interesados ya saben que deseen hacer un regalito y ayudar a una cuidadora. Sí, porque es un muy bonito recuerdo y además que esos duran, o sea, no son cosas que se deterioren con un mínimo cuidado. Sí, porque se riegan como cada 10 días en este tiempo y se le echa una gotita de agua porque tiene que mantener solo la humedad y están todos enraizados. Así que no. Está bien abierto. Yes. Y están todas con raíz, así que no se echan a perder. Crecen ahí. Qué bueno. Bonito. ¿Y ustedes cómo han estado?
Bien, Todo con un poquito bien. de frío decíamos nomás. Estamos todos. Nosotros estamos esperando la nieve aquí para salir a jugar. Sí, porque Casas Viejas queda alto, ¿no? Sí, Igual sí, cuando antes, fuimos- debe ser como 13 años que no neva aquí, más o menos, sí. Harto. Harto, sí. Por eso, a veces, bueno, las plantitas las he tenido que tirar para hasta la terraza. Ahí en la casa de mi mamá las he guardado todas debajo del techo, porque por si acaso. Sí, pues. suculentas bajo nieve sí que no resulta. No, se queman. Bueno, Hoy no la escucho. No se escucha. No se escucha esa Bernardita. ahí sí, le damos la bienvenida a todos Ahí sí, ahora sí. y vemos que está conectada la Ninoshka, pero no sé si nos escucha ella. Hola Ninoshka, ¿nos estáis escuchando? Ahora, sí, ahí está. Quizás debiéramos escribir algo Me por veo, el ¿no? chat, ¿no? Ahí está. Hola, Hola Ninoshka, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y Bien. ustedes cómo están? Bien, vamos a grabar la sesión de hoy porque Ajá. varios pensaron que estaban con problemas y estaban muy interesados en los ejercicios que tú nos podías enseñar, ¿ya? Súper, súper. Así que bueno, te damos la bienvenida a nuestro taller que ya ha sido en forma continua desde que partimos el año pasado, ¿te acuerdas? Ajá. Y el taller ha sido muy bueno para los cuidadores, dándoles apoyo psicológico, social, también han estado nutricionistas, asistentes sociales, bueno, tú, y ahora te tenemos afortunadamente de vuelta, así que la sesión es tuya. ¿Quieres compartir pantalla? Cuéntanos Sí, por favor, eso necesito. ¿Cuál es el...? Ajá. Hola, Sí, necesito Ninoshka, que- buenas tardes. Hola, ¿cómo está, don Habla Carlos? Carlos Ramírez. ¿Cómo Bienvenida. está? Ah, gracias, don Carlos. Sí, a ver, voy a ver si es que aquí puedo compartir pantalla. ¿Me avisan si es que se ve? Perfecto. Sí, se ve. Perfecto, Ninoshka. Muy bien. A ver si puedo. Deme un segundito. Ahí se ve completo, ¿no? Súper. Sí, Nino. Ya, genial. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante, ¿cierto? Para tanto nuestros usuarios como familiares y cuidadores, ya que es el tema de ejercicios pasivos y movilizaciones, ¿ya? Como ya sabemos, ¿cierto? Soy parte del programa de dependencia severa de nuestro CEFAM Vista Hermosa, ¿ya? Y junto con Fundación Rafa, ¿cierto? Estamos realizando este proceso de educaciones para los cuidadores. Entonces, comencemos, ¿cierto? Con esta importante pregunta. ¿Ya? ¿Serán importantes los movimientos en las rutinas de nuestras personas con dependencia? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Que sí? ¿Ya? Así es. Yo no los puedo ver a todos, pero si alguien quiere compartir algo, ¿creen ustedes que son importantes? Don Carlitos parece que está hablando, pero está silenciado su micrófono. Parece, sí. Lo veo ahí sí. mover la boca. ¿Ahora estoy bien? Ahí sí, don Carlos. Ya. No, yo encuentro que es importante Ajá. el movimiento de rutina diaria del enfermo, Ajá. porque sobre todo por la parte respiratoria necesita hacer ejercicio, moverse un poco, no tan solo estar en cama sentado, sino que hacer ciertos movimientos, no bruscos, Claro. pero hacerlo. Creo que tú misma fuiste que le dijiste, pues. Sí, Así es, sí. claro. Entonces, perfecto. yo creo que es importante y los ha hecho y lo está haciendo. Perfecto, súper bien. Entonces, bueno, como decía don Carlos, ¿cierto? Es tremendamente importante y esencial la movilidad de todos nuestros familiares, usuarios, ¿cierto? Que están en un proceso de reposo prolongado o que tienen algunas dificultades de funcionalidad.
Entonces, ¿cierto? La actividad física es diaria para estos usuarios, sí o sí, ¿ya? ¿Y qué pasa si no los realizamos? ¿Ya? Pasan muchas cosas, ¿cierto? Que van en desmedro de nuestro usuario, de nuestro familiar. Como por ejemplo, disminución de funciones físicas y mentales, ¿ya? Y también tenemos predisposición a algunas complicaciones de patologías crónicas, como por ejemplo, descompensaciones de diabetes, hipertensión, también generamos alteraciones en la función cardíaca, y entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, ahí parece que algo se me activó, ¿no? Dame un segundo. Parece que se me activó algo por aquí. Ahí sí. Se me activó algo, disculpen, disculpen. Ahí sí. Entonces, como les iba comentando, ¿cierto? Las personas que están en condición de cama no quiere decir que no requieren de actividad. Al contrario, ¿cierto? Con la movilidad podemos prevenir también algunas lesiones tremendamente dolorosas, que son las lesiones por presión. ¿Ya? Podemos ayudar también a la función respiratoria y cardíaca, y entre otros miles de beneficios. Entonces, los ejercicios, ¿cierto?, realizados de forma constante y permanente para nuestros usuarios, ¿cierto?, pueden, disminuir, ¿cierto?, estos problemas tanto respiratorios, cardíacos, y lo que le decía que eran las lesiones de la piel, que son tremendamente importantes y dolorosas además. Y además eso requiere un cuidado, ¿cierto?, de cambios de posición, requiere un cuidado también del trabajo que hacemos conjunto con la enfermería, así que es un trabajo totalmente, ¿cierto?, multidisciplinar. Entonces, ¿qué es un ejercicio pasivo? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestros familiares? Es la realización, ¿cierto?, de cualquier movimiento articular sin intervención absoluta de nuestro familiar. O sea, yo lo muevo, él no hace nada. En el caso de los usuarios que no son tan dependientes, o sea, que se pueden movilizar solos, no hay problema. Ahí siempre tenemos que fomentar la funcionalidad, por ende le pedimos siempre a nuestro usuario que nos ayude con el movimiento. Entonces, beneficios tienen muchos, como ya les había comentado. ¿Cierto? Mejora la circulación, mantiene la flexibilidad muscular, ¿cierto? Impide que se generen adherencias articulares, que cuando uno, por ejemplo, está mucho tiempo en inactividad, nuestra articulación se comienza a adherir, ¿ya? Como a pegar, ¿ya? También, ¿cierto?, mejora nuestro sistema digestivo, nuestro tránsito intestinal, por ende es importante, ¿cierto?, realizar movimientos. Y, por ejemplo, la alimentación siempre es importante que la realizamos bien sentados, ya para mejorar, ¿cierto?, la movilidad intestinal. Tenemos varios efectos de la movilización de nuestros usuarios. Punto 1, importante. Prevenir la aparición de deformidades, ¿cierto? Disminuir esta rigidez que estaba comentando hace un segundito, y prevenir las adherencias, ¿cierto? Por posiciones que están mantenidas, que son, como le decimos nosotros, las posiciones viciosas, ya que son mantenidas en el tiempo. Mejorar también, ¿cierto?, la nutrición muscular, mejorar la circulación sanguínea y linfática, preparar al músculo para un mejor trabajo activo. O sea, por ejemplo, si yo quiero sentar a mi familiar, lo quiero sentar, lo quiero poner a borde de cama, o lo quiero pasar a una silla, es muy importante realizar estos movimientos para comenzar a activar nuestro sistema y realizar de mejor forma esta transición o esta movilización. Por ahí está. Prevenir, ¿cierto?, contracturas musculares y mantener la elasticidad muscular, como les comentaba. Mantener la movilidad articular, ¿cierto? Y también mejorar la movilidad. Porque si nosotros lo hacemos de forma constante, también la podemos mejorar.
estimular siempre, siempre el punto de vista psíquico a nuestro familiar, ya siempre motivarlo a realizar el ejercicio, motivarlo a que nos ayude a movilizarse, y favorecer la conciencia del movimiento, ¿cierto? Contribuir a que la persona tenga conciencia de su cuerpo, ¿ya? Que sepa dónde está ubicado en el espacio. Ahora, consejos a la hora de movilizar. ¿Qué consejos les podría dar yo a ustedes? Importante, partir siempre con la movilización de las articulaciones siempre más cercanas al cuerpo. Por ejemplo, si quiero movilizar los brazos, siempre partir por la zona de los hombros, después continuar con codos y finalmente muñecas y manos. Siempre partir por la parte más cercana a nuestro tronco, ¿ya? Segundo, efectuar, ¿cierto?, estos ejercicios en un lugar también y en una posición cómoda para su familiar, ¿ya? Y también hay que tener cuidado y con elementos, digamos, externos que puedan entorpecer nuestro ejercicio. O que también puedan, por ejemplo, generar caídas o golpes, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Lo otro, siempre, siempre realizar movimientos muy suaves para no, ¿cierto?, lesionar a nuestro familiar. Siempre siguiendo el movimiento normal de las articulaciones. Nunca forzar. Si sentimos como que hay un límite en una articulación, no hay que forzar. Se moviliza hasta donde se pueda nomás, sin dolor siempre. ¿Ya? Si, por ejemplo, si realizamos ejercicios pasivos, se deben realizar idealmente todos los días. ¿Ya? Todos los días debemos movilizar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, a nuestros familiares, sí o sí. También tomar en cuenta, en el caso de que tengan algún familiar que no pueda expresarse, ¿cierto?, que no pueda comentar que le duele, siempre fijarse en la cara, en la gesticulación. Si pone cara de dolor, ¿cierto?, es porque algo está pasando y hasta ahí nomás movilizo, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta la sensación de su familiar, no forzarlo. También, importantísimo, así como se ve en la imagen, debo tomar firmemente siempre de un lugar que esté bien cercano al tronco y tomar bien las extremidades sin realizar presión, sino que la extremidad tiene que caer y ahí la coloco, ¿cierto? Y ahí la tomo. No realizo presión, porque si no puedo hasta enterrar los deditos y dejar alguna lesión, porque ya saben que su familiar tiene fragilidad capilar también. Entonces, así como se ve, ¿cierto?, tomo de la zona más cercana, que en ese caso, por ejemplo, es la rodilla, y tomo la zona del pie para poder movilizar firmemente, pero a la vez tiene que ser suave. Entonces, acá tenemos una rutina de ejercicios que podemos hacer diariamente, que es una rutina fácil, ¿ya?, que generalmente nosotros, por ejemplo, podemos partir de la zona del cuello. Entonces siempre podemos tomar de la zona de la base del cuello a nuestro familiar y girar, ¿cierto?, la cabeza de forma muy lenta, ¿ya?, realizando movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda lentamente. Si mi familiar me coopera, yo le pido que me ayude, siempre, ¿ya? Si lo puede hacer solo, genial. Le pido que rotemos la cabeza y ustedes le pueden mostrar a ellos cómo se realiza. También les sirve a ustedes, ¿cierto?, para poder flexibilizar la musculatura de cuello, porque ustedes como cuidadores saben que tienen que cuidarse también, ¿ya? Entonces, ya que movilizamos un poco el cuello, ¿cierto?, podemos empezar a movilizar extremidades superiores. En este caso partimos por los brazos, ¿cierto? Brazos idealmente los llevamos a la flexión y a la extensión, ¿ya? Que son movimientos totalmente normales para nuestro hombre. Importante saber tomarlo, como se ve en las imágenes, siempre de codo y de la zona de la muñeca o antebrazo. Siempre mantener firme y realizar suave el movimiento. En otro videíto se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver.
Entonces, después realizamos, ya que ya movilizamos hombros y codos, pasamos a la muñeca. Ya, la muñeca también, ¿cierto? Podemos hacer movimientos de flexión y de extensión, y también podemos hacer movimientos circulares. Si me ayuda mi familiar, perfecto. Los puedo hacer yo mismo con mi paciente, ¿cierto? Entonces, tenemos también algunos otros ejercicios que podemos hacer para extremidades inferiores, para las piernas. Podemos, por ejemplo, hacer una flexión de la pierna, ¿cierto? La doblo y doblo rodilla, así como se ve en la imagen. Eso es importante, que no dejemos caer nunca la extremidad de nuestro familiar, sino que siempre lo hagamos lento, se baja y se sube muy lento, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre sin apretar. Por otro lado, podemos también favorecer lo que es la apertura de la pierna y el cierre para lo que es la flexibilización de la musculatura interna sobre todo, y así nos favorece en el manejo del aseo de la zona genital. Así que es importante que lo mantengamos bien flexible, ¿ya? Perfecto. Y también, ¿cierto? Tenemos nuestros ejercicios de la zona del tobillo, que también es importantísimo, porque la musculatura de la pantorrilla nos ayuda a bombear, ¿cierto?, la sangre y nos favorece el retorno de la circulación. Así que es muy importante que realicemos ese movimiento de flexión así y extensión de la zona del tobillo, ¿ya? O sea, puntita para arriba y para abajo del pie. Lo pueden hacer ustedes también como cuidadores, porque a ustedes también les va a favorecer mucho lo que es la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces, para entendiendo un poquitito cómo es el tema de los ejercicios. ¿No escucha, don Carlos? Active su micrófono. Una consulta Ahí. que quiero hacerte. Dígame. Mira, está relacionado a todas estas cosas también. Bueno, no es de mi enfermo, de mi paciente, sino que es personal mío. Yo sufro mucho de calambres a las piernas. Ajá. A las piernas. ¿Sí? Y Puede, ¿cierto?, realizar este ejercicio de elongación en la zona, ¿cierto?, para relajar la musculatura. Pero lo que sí le voy a, digamos, en el caso de la relajación muscular, es mejor mantener, digamos, la puntita del pie hacia arriba, cosa que la pantorrilla le tire, como que le tire el músculo. ¿Se entiende? Ya, Eso sí. lo puede mantener de 15 a 30 segundos mantenido para que de a poquitito la musculatura se vaya relajando. Idealmente realizarlo unas 3, 4 veces, ya con descanso. Eso le va a ayudar, pero eso tiene que hacerlo de forma constante, siempre flexibilizar su musculatura de pantorrilla. Y además también puede ser un tema de déficit de alimentación. Ya, perfecto. Ajá. Ya, no, sí. Bueno, lo que se recomiendan para los calambres es comer el famoso plátano. Claro, el Tiene plátano por el potasio, mucho también potasio. tiene magnesio, claro, pero yo diría que la fruta que más tiene es el kiwi. Ya. Yo Es estoy muy bueno. tomando vitaminas de cloruro de magnesio y comiendo Perfecto. harto plátano. Ya, pues estamos bien entonces. Ahora le falta elongar, entonces flexibilizar su musculatura. Ya. Ya, Gracias. De nada. Señorita Ninosca, Sí, dígame, Marlene. ¿sabe de que a mí y a mi esposo en la mañana cuando despertamos los duele todo el cuerpo? No sé por qué será, pero como que los cuesta levantarlos porque los duele todo el cuerpo. ¿Por qué será Ya. eso? Uy, ahí puede ser muchas, digamos, muchas causas. No le sabría decir sin haber hecho una evaluación o un estudio. Sí, ¿Y yo ustedes en creo la que noche logran conciliar el sueño? sí, pero igual los cuesta, pues igual la noche hay que estar. Yo me levanto sus 2 veces a veces en la noche a ver a mi mamá o al baño. Ya. Pero Sí,
Quizás también tiene que ver con la falta, digamos, de descanso real, digamos, si me dice que no está durmiendo bien además. Mi esposo Ajá. igual trabaja en maquinaria pesada, yo creo que el golpe de la máquina a lo mejor puede que le repercute el cuerpo igual, los riñones, Claro. y por eso le duele. O sea, si usted, por ejemplo, realiza una jornada muy ajetreada, donde tiene que realizar, por ejemplo, mucho esfuerzo físico, y sumado al no descanso durante la noche, obviamente no va a ser beneficioso para su cuerpo, porque no tiene el descanso que requiere. Y Sí, después otra vez volvemos a la misma jornada. En el caso suyo, por ejemplo, el manejo como cuidador es bien, digamos, lleva sobrecarga bastante, sí. ¿cierto? Constante fuerza, ¿cierto? Cada ciertas horas para los cambios de posición, el aseo y confort y todo lo que usted hace. Entonces, si Sí, usted no tiene un buen descanso, obviamente eso es acumulativo, ¿ya? Y va obviamente total en desmedro de su salud. sí, me duele mucho la rodilla y las muñecas, los antebrazos, donde levanta mi mamá. Claro. Entonces, por eso también es importante que usted pueda hacer ejercicios de autocuidado. Ajá. ¿Ya? Cuando me acuerdo lo hago. Muy bien. Realmente siempre debería hacerlo. ¿Ya? Sí, pues Ya, me dijo una kinesióloga que estuvo viniendo como un mes a hacer el ejercicio a mi mamá de la municipalidad ¿Ya? de Puente Alto. Pero ya son ciertos, vienen como un mes y después se cambian a otra persona y así. Claro. Ella me decía que tenía que hacer como recalentar antes de tomar a mi mamá igual. Sí, pues que tiene que hacer un calentamiento antes de su jornada, entre medio también y al final. O sea, tiene que estar haciendo ejercicios constantemente. ¿Ya? Sí. Ya. Mi esposo se queja del cuello aquí, que le duele acá. Y el otro día se estaba poniendo unos parches, pero yo creo que debe ser puro estrés, tensión nerviosa, no sé. Claro. Así que... Ya, comentarles un Eso, poquitito, ¿cierto? Gracias, Marlene. Gracias, don Carlos. Ajá. Sí, comentarles un poco también sobre el tema de las movilizaciones. Yo sé que a muchos de ustedes les cuesta realizar este tipo de acciones, ¿ya? Es como, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué es lo que hago? ¿De dónde lo tomo? ¿Ya? Entonces, los giros en cama son tremendamente esenciales para los usuarios encamados, ¿ya? Y siempre, cuando vayamos a movilizar a nuestro familiar, tiene que ser de articulaciones que son grandes, ¿ya? De zonas grandes. Por ejemplo, como se ve en la imagen, esta cuidadora está tomando a su familiar desde la zona del hombro y desde la zona de la cadera, ¿ya? Entonces, si usted lo va a girar, idealmente le va a flectar una pierna que es la contraria hacia donde usted lo va a girar, y tomándolo desde la zona de la cadera y la zona de la espalda, se gira. Ya siempre es así. ¿Por qué? Nunca traccionar ni de un brazo ni la pierna, porque ellos tienen mucha pérdida de masa muscular, entonces podemos generar cualquier lesión o luxación de la articulación. Y eso, no, obviamente, ¿cierto? Es totalmente una complicación del cuadro de nuestro familiar. Así que no se hace, ¿ya? Siempre se toma desde la zona del hombro y desde la cadera. Si lo voy a sentar borde cama, puedo partir desde la posición del giro y voy a introducir mi mano, así como se ve ahí, en la imagen, en la segunda. Mi bracito lo voy a introducir debajo de la cabeza de mi familiar y lo voy a abrazar. Al mismo tiempo, puedo doblar ambas piernas y tomarlo, ¿cierto? También de las rodillas. Y se realiza un movimiento en bloque, entonces yo lo siento. Es como que hago un movimiento totalmente, como con mi cuerpo, lo desplazo de un lado y lo desplazo hacia el otro y aprovecho de girar al familiar. ¿Ya? Y cuando ustedes lo van a sentar, siempre tienen que fijarse en que tenga un buen apoyo de pies en el suelo. Porque les pasa mucho que se resbalan, sobre todo si no utilizan el calzado adecuado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo está en la cama y lo quieren poner de pie, ningún problema. Se colocan un buen calzado adecuado,
¿cierto? Aprovecho de poner mis rodillas, como se ve en la tercera imagen, en mi rodilla, que tope con la rodilla de mi familiar, y pongo mi pie que bloquee el avance del pie también de mi familiar para que no se resbale. ¿Ya? Lo tomo siempre de la zona debajo de las axilas, lo abrazo hacia la parte posterior del tórax, y le pido que si me coopera, le pido que me abrace, y ahí lo levanto. Si por ejemplo les cuesta un poquitito más realizarlo, idealmente háganlo cuando esté con un pantaloncito su familiar, porque así puedo agarrar del pantalón y traccionarlo hacia arriba, como ayudarlo un poquitito más, ¿ya? Y darle un poquito más de soporte. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ya, Gracias. perfecto. Ajá, súper bien. Entonces, este tipo de movilizaciones, como les comentaba, son básicas, pero son cosas que ustedes tienen que saber. También, tomar en cuenta siempre que ustedes, como cuidadores, también tienen que mantener una buena postura a la hora de realizar este giro, ¿ya? Entonces, si lo van a levantar, siempre tiene que ser con sus rodillas flectadas. Nunca agacharse ustedes, sino que bajamos, pero flectamos las rodillas. Entonces, si tenemos algún usuario que nos coopera, que está en silla de rueda o que pueda sentarse en una silla, partimos también con ejercicios de cuello, ¿verdad? Podemos hacer movimientos de tronco a través de unas rotaciones o giro de tronco. Le podemos pasar, por ejemplo, un palito de escoba. Si lo podemos tomar, genial, con un palito de escoba, podemos realizar los movimientos de rotación. También podemos, por ejemplo, elevar el palito, ¿cierto? Para trabajar hombros. Es importante también trabajar cadera sentado, entonces le pedimos que eleve las rodillas, sentadito así como se ve en la imagen de abajo. Y también, por ejemplo, es importante que vayamos trabajando el movimiento del tobillo, así como se ve, puntita hacia arriba y puntita hacia abajo, siempre. Ya, porque ya saben que nos favorece a la circulación, ¿cierto? Nos favorece el retorno venoso. Así que ustedes también deberían llevarlo a la práctica, ¿ya? Pueden hacer estos ejercicios en casa. Recomendaciones finales para esto, ¿cierto? Importante, todos los ejercicios se deben coordinar con la respiración. Pasa mucho que cuando uno le dice a una persona que haga algo, sobre todo un ejercicio, dejan de respirar, y eso no debe ser, sino que lo pido que mantenga siempre la respiración durante el ejercicio. Tomen siempre en cuenta qué es lo que quiere su familiar, siempre, ¿ya? Tomen en cuenta también si tiene algunos objetivos de movilización. Por ejemplo, alguno que quiera mantener la marcha, ya que a lo mejor, no sé, me cuesta, por ejemplo, tomar el control de la tele y quiero ver tele, entonces ese es un buen objetivo para realizar estas movilizaciones, que a lo mejor para ustedes son acciones pequeñas, pero para ellos son acciones muy grandes, ¿ya? Buscar, ¿cierto? Importante es que tienen que tomar en cuenta que estamos en periodo de pandemia, aunque ha disminuido un poquitito, ¿cierto? Pero hay que tomar precauciones al acercarse a su familiar. Idealmente, usar mascarilla, sobre todo si estoy yo, por ejemplo, con un cuadro respiratorio, evitar el contacto directo y ponerme una mascarilla, ¿cierto?, para prevenir. Si tengo alguna duda sobre la movilización, es muy importante consultar, ¿ya? Estamos todos, ¿cierto?, disponibles para ustedes para poder hacer sus consultas respecto a las movilizaciones, a los ejercicios que puedan realizar, para así evitar lesiones y accidentes con sus familiares. Algo importantísimo también que lo puse ahí con mayúscula y en negrita, que dice nunca movilizar con dolor, ¿ya? Estamos entregando ahí una información errónea a nuestro sistema, ¿ya? Entonces la idea es que siempre se movilice cuando la persona esté cómoda, y bueno, si la persona de por sí tiene alguna enfermedad, por ejemplo, muscular o esquelética, que le genera dolor constante, nunca forzar, ¿ya? Siempre hacer movimientos muy lentos y sin forzar ninguno.
Y ustedes, cuéntenme, ¿realizan alguna rutina de ejercicios en su hogar? Yo de repente lo hago, de repente. Ya, de repente estás haciendo algún Sí, ejercicio. Ya, cuando me perfecto. duele me acuerdo. Ah, pero no debería ser cuando le duele. Debería ser, digamos, de forma preventiva para el dolor. Ya tenemos que anteponernos al dolor, entonces nosotros nos deberíamos dedicar a hacer algún tipo de ejercicio, prepararnos para las movilizaciones y así nuestro sistema lo va a tolerar mejor que usted esté moviendo constantemente a su mamá. Sí, ¿Ya? a mi mamá yo la muevo, la tomo del hombro y de la cadera igual para mudarla o para cambiarle posición. Pero eso de la pierna no lo entendí muy bien. La pierna contraria tengo que flexionarle. Claro. Por- Bueno, en el caso de su mami, bueno, ella tiene una rigidez bastante importante. ¿Ya? Sí, Entonces, por ejemplo, claro, a lo mejor usted le va a poder colocar quizá en flexión porque ya está un poquitito en flexión. Entonces, lo importante es que usted la vaya a girar solo de las partes que son grandes, ¿cierto? Que la tome del hombro y que la tome de la zona de la cadera porque su mami ya tiene las piernas dobladitas, ¿ya? claro, Lo como que, la lo que tiene que, con fierrito la tiene un poquito más doblada, pero yo claro, igual se la estiro y ayer le ¿ah? eché cremita en los pies, en los deditos y todo. Eso, Pero lo que me súper. da más miedo moverle es el cuello, porque ella como que tiene muy rígido donde le dio el derrame cerebral. Este lado lo ¿Ah? tiene como muy rígido. Entonces me Claro, da y miedo eso, el cuello. Un poco. sí, de todas maneras. Claro, en el caso de su mami, igual, el tema de las movilizaciones por lo mismo, ¿cierto? Es algo que ojalá se enseñe de forma bien precoz al periodo de reposo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros recién tenemos un usuario, un familiar que por alguna enfermedad queda en condición de reposo prolongado, es muy importante comenzar a movilizarlo, ¿cierto? Desde que tengamos la indicación, empezar a moverlo, ¿ya? Porque si no pasa eso, que después de tanto tiempo, las extremidades se ponen muy rígidas, entonces cuesta aún más movilizar, ¿ya? Entonces, más que nada, ¿cierto? Tiene que ser, en el caso de su mamá, tiene que ser un movimiento muy suave y muy cortito, ¿ya? Porque no la podemos forzar ya. Ajá, entonces hay que tener cuidado con ella. Lo importante también, por ejemplo, en el caso de su mamá, es masajearla, flexibilizarla, calentarle un poquitito la musculatura y ahí empezar a movilizarla a poquito. Y Sí, aparte, porque como la, usted dice, sí, como usted dice, la zona la- cervical aparte es muy delicada, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. sí, la manito izquierda como que se le cierra, entonces yo les tiro los deditos y como que se le vuelven a cerrar así. Claro. Cuesta para Eso, estirárselo igual. sí, eso también, ¿cierto? Es una secuela de la patología que tiene su mamá o que cursó, de ese cuadro de accidente cerebrovascular. Y por ejemplo, si usted le va a abrir la manito, para ayudarla a mantener un poquito más la manito abierta, es importante que usted le coloque un cono, ¿ya? O algo, una toallita, ¿cierto? Un Toalla, rollito de le, toalla. le pongo Ah, toallita o le pongo una pelotita. claro, súper. Entonces así, ella mantiene un poquitito aunque sea para que no se le vaya a cerrar, porque pasa también que cuando cierra la mano y por ejemplo, no sé, le queda, por ejemplo, las uñitas un poquito largas a veces o le cuesta cortarle las uñitas, empiezan Le también a mancha. generar lesiones, Sí, ¿ya? como que de repente se le ha manchado, pero no le ha hecho lesión, pero se le ha manchado, sí, le limpio, porque se le pone Claro, vinagre como en la guaguita así, donde claro, mantiene así. por la humedad. Esta zona siempre tiene que mantenerse bien seca para evitar hongos, por ejemplo, evitar enrojecimiento y algunas lesiones también por la presión que genera la manito cerrada, en puño, ¿ya? Ujú. Así que hay que Listo, tener mucho gracias. cuidado con eso. Ujú. Eso. Entonces, quería poner Gracias. algunos videitos. Ajá, gracias a ustedes. No sé si se ve en verdad, porque justo tengo, voy a correr esto. A ver, aquí por ejemplo tengo, ¿se ve ahí? Chiquitito, pero ahí yo lo voy a agrandar en la pantalla. Se ve como el mismo PowerPoint y no, ¿Sí? no en pantalla completa. Ah, pucha, Ay, qué a ver, pena. voy a No se tratar ve de el ver video. cómo lo comparto.
Parece que tienes que dejar de compartir y volver a ¿Ya? compartir esa. Ya, ok. Voy a dejar de compartir entonces. Deme un segundito. Ya, ahora voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Ahí se ve el YouTube o no? Ahí se ve. Y ustedes me dicen si se escucha. Sí, se escucha bien. ¿No tenemos sonido? ¿No se escucha? Ahora sí. Ya, bueno, ahí les voy a, ya que me parece que no se escucha muy bien. Ahí se les escucha bien. Sí, les comento que lo que está diciendo ella es que primero, por ejemplo, tienen que hacer un lavado de manos, ¿ya? Realizar los ejercicios 2 a 3 veces idealmente, y se realizan los ejercicios en ambas extremidades, ¿ya? Eso, entonces, ahí va con el ejercicio 1. Fíjense que se toma del codo y se toma de la zona de la manito, idealmente antebrazo, ¿ya? Y se genera un movimiento totalmente suave hacia arriba y hacia abajo. Obviamente, ella no tiene limitación de la movilidad, ¿ya? Por ende, tiene rango completo de hombro, no tiene dificultad. Ustedes siempre tienen que tener la precaución de no movilizarse hasta, digamos, hasta donde se pueda solamente. Ahí está abriendo y cerrando. Ahora, trabajar codo. Ya trabajamos codo y pasamos a la muñeca. Eso, entonces también es importante movilizar los dedos, ¿ya? Es muñeca y dedos también, siempre. Idealmente, ¿cierto? Después de movilizar, alinearlo lo mejor posible, y también le podemos poner algunas almohaditas para que mantengan la posición. Claro, ahí le da el recado. Claro, pero en el caso de cualquier cosita le va a servir porque si no tiene que estar viniendo y no tenemos. Y así. Ya, ¿se entendió? Es una movilización totalmente básica, ¿ya? Obviamente, es para usuarios más dependientes. Por ejemplo, en el caso de don Carlos, que estaba con la señora Patti, es difícil, ¿cierto? Que, o sea, no es lo mismo, porque ella se moviliza sola, hay que tener mayores precauciones, porque quizá hay que hacer los ejercicios más lentos para evitar que ella se canse tanto, pero es otro tipo de movilización, ¿verdad? Una movilización en la cual ella hace todo, ¿ya? Entonces, seguimos con los ejercicios de pierna. Entonces, mismas precauciones, siempre mantener higiene de manos cuando uno va a hacer alguna atención del familiar, siempre. Y también, por ejemplo, si tiene algún elemento invasivo, por ejemplo, una sonda, ¿ya? Una sonda para orinar, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no hay que traccionarla, hay que posicionarla en un lugar donde no genere tracción, ¿ya? Eso.
Entonces, siempre con espalda recta, lo único que hago es doblar mis rodillas para poder, ¿cierto?, hacer modificaciones de la altura de mi cuerpo. La muevo, ¿cierto? Me muevo de un lado a otro para facilitar la movilización. Y eso es importante, fijarse en el rostro de mi familiar, si le duele o no le duele, ya si pone cara de dolor o no. Entonces, partimos por la movilización de la rodilla. Ahí está Marlene, la movilización de la rodilla y cadera para que puedan ver cómo se hace. Es lento, en el caso de su mamá obviamente es más limitada, pero también se puede movilizar. Ya, gracias. Entonces, ahora con rodillas tiradas se abre y se cierra. Esto es importante, como les decía, para mantener la flexibilidad de la musculatura interna de la pelvis, y así nos facilita lo que es el aseo en la zona genital. Y también, cierto, la movilidad de tobillo, también importante para mejorar la circulación. Y los deditos también. Hasta los deditos de los pies se deberían mover. Perfecto. Y siempre dejar a nuestro familiar lo más cómodo posible. Idealmente le puedo colocar, ¿cierto?, unas almohadas debajo de la rodilla para que pueda mantener la movilidad de rodilla y no le duela cuando lo voy a volver a mover, porque pasa mucho que cuando están mucho tiempo con la rodilla muy extendida, al movilizarlo y doblarlo les duele mucho, entonces hay que tratar de mantener siempre la rodilla con un cojincito debajo, cosa que no llegue a un rango extremo de extensión de rodilla. Entonces, ya, y volvamos entonces. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, o algo que les gustaría, por ejemplo, saber, algo que les gustaría saber más de la movilización. En el caso mío, oye, de Patricia, mi señora, Ajá, ¿sí? le enseñaron a hacer unos ejercicios para botar flemas, apoyarse en las paredes y pegarse en la espalda, algo así. Es que a ella se lo hicieron y ella lo hace sola. Le enseñaron a hacerlo solo. Un kinesiólogo que vino, no sé si vino contigo. No, Un señor. Fue antes de yo el otro día. Y eso es lo que está haciendo ahora y le ha hecho bien porque tiene menos flemas que antes. Y, o sea, idealmente, bueno, en el caso de la señora Patti es distinto, porque claro, con su patología respiratoria, los ejercicios que se hacen con ella, aparte de los que hemos conversado de movilizar el cuerpo, también es importante en ella movilizar lo que son las secreciones. El manejo de secreciones con ella es importantísimo. ¿Ya? Así que me alegro que esté haciendo su ejercicio respiratorio. Pero ahí a ella requiere movilidad, entonces al hacer esos ejercicios, ella mueve sus piernas, mueve el tronco, los brazos. Entonces también ahí participa con la movilidad que estás diciendo tú. Claro, eso es importante. Y lo otro que, bueno, en el caso de la señora Patti y en algunos de los usuarios, tienen cierto, bueno, ellos se pueden movilizar mejor. Entonces, ya que realizan marcha, hay que aprovecharlo, porque la marcha es uno de los ejercicios más funcionales y más básicos que podemos hacer. Entonces, para mantenernos activos, en ese caso también podemos realizar marcha, caminar dentro de la casa, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Así que eso es una buena actividad y se puede, ¿cierto?, movilizar todo el cuerpo a través de la marcha. Así que es importante que la practique a tolerancia, lo que pueda, pero que lo haga. Comprendido, fuerte y claro. Ah, muy bien. Así que eso, les agradezco mucho, ¿cierto?, habernos acompañado hoy en nuestra presentación. Espero les haya gustado y a lo mejor les haya aclarado algunas otras cositas. Ustedes saben que siempre estoy ahí dispuesta a responder sus consultas.
Y obviamente aquí cualquier cosita tenemos ahí contacto con Constanza para que nos puedan ahí mostrar sus inquietudes también. Muchas gracias por su tiempo. De nada, María. Te agradecemos mucho tus Gracias, clases, oye, Ninochka. han sido muy beneficiosas y muy amables, muy gentil por esto. Oye. Gracias, don Carlos, muchas gracias. Gracias, Ninochka. Bueno, ahí aprendimos Nada. cómo podemos ayudar a prevenir las lesiones por presión, movilizando a nuestros pacientes, mejorar el sistema digestivo, mejorar la circulación sanguínea también, qué maravilla. Quería pedir, Nino, si es posible, hacer una futura sesión de unos ejercicios de calentamiento para los cuidadores, como mencionamos, la necesidad de que hagan esta preparación antes de movilizar al paciente. ¿Será posible preparar algún material así como de calentamiento para irlo reforzando en su autocuidado? Claro, sí, no hay problema. ¿Para cuándo sería, Bernardita? Bueno, la idea era hacer 2 sesiones de kinesiología juntas, pero tú, confírmanos si es posible el otro miércoles abordar el autocuidado de los cuidadores. Sí, el otro miércoles yo no tendría problema. Sí. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Para Muchas eso gracias, estamos. niños. De nada, para eso estamos. Bien, bueno. No sé si hay alguien que quiera hacerle alguna consulta a la Nino, aprovechen. Eso ¿No? de la almohadita, eso de la almohadita bajo la rodilla yo no lo sabía, pero no le pasa nada con la circulación de la sangre si yo le pongo la almohada bajo la rodilla, ¿cierto? Tiene que colocarle la almohada bajo la rodilla. Sí, igual le circula bien la sangre igual. ¿Sí? Ningún problema. Aparte que, por ejemplo, los patres clínicos tienen la facultad de que a usted le puede también subir un poquitito los pies, y eso obviamente también le va a favorecer la circulación. Así que, pero el tema de la almohadita no le va a entorpecer en nada para eso. Ya listo, muchas gracias. De nada. Qué bien, pues siempre se va aprendiendo algo, ¿ves? Sí. Bien, pues, Vamos a terminar ¿alguien más tendrá alguna...? Sí, pues, expertos totales son. Sí, pues tanto tiempo además que están llevando esto a la práctica, así que ya son expertas ya. Sí. Ya son expertas. Sí. Ya, pues entonces, Nino, nos vemos el próximo miércoles. Muchas Sí, gracias. de todas maneras. Muchas gracias a todos que participaron y nos Muchas vemos gracias a todos. hasta el próximo miércoles. Muchas Nos gracias a vemos. todos por su tiempo y Chao, dedicación. chao. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. que estén Verónica. bien, cuídense. Gracias. Bye. Chao. Chao. Gracias por todo, gracias. Gracias, muchas gracias. Chao. Adiós.